Si usted quiere estar al tanto del quehacer noticioso, Y el honor, señor presidente, de tenerla en nuestros estudios, eso es importante. Eso es importante porque podemos compartir con ustedes, señor presidente, esta visita. Bienvenido, le informamos a los oyentes de que esta entrevista están cubriendo o se han enlazado 23 medios de comunicación de la provincia de Bolívar y 35 medios de la provincia del Chimborazo. Estamos desde el Cantón San Miguel de Bolívar, el encanto de la Sierra, Radio Espacio, con nuestros compañeros Edgar Osvaldo Llanes desde Radio Guaranda y Milton Gaibor de la Pared desde Radio Mundo. Señor presidente, bienvenido, un placer, un honor para nosotros. No, el honor es mío, en primer lugar. Muchas gracias por la invitación. Un saludo a usted, Germán, a Edgar, a Milton, a todo el pueblo bolivarense. Y en segundo lugar, mil disculpas por el retraso. Tenemos 40 minutos de atraso. Esta entrevista estaba planificada para las 10 de la mañana. Hemos tenido que venir por tierra porque el plan inicial era coger helicóptero en la Tacunga, pero por mal tiempo no se pudo. Ya lo sabíamos desde ayer. Entonces teníamos que salir bastante temprano, pero se calculó 3 horas y media el viaje y nos hemos demorado un poco más. Así que, entre otras cosas, porque la gente se enteró que viene por tierra y las escuelitas salen, las comunidades, hemos tenido que parar algunas veces. Entonces, mil disculpas por ¿Cómo ha sido el recibimiento de los bolivarenses a su presidente? Bueno, aquí esta es una tierra, el clima es un poco frío, pero la gente es muy cálida, siempre nos reciben con muchísimo cariño. Y bueno, creo que estamos en democracia, no hay por qué ocultar las cosas. Usted sabe que aquí hay fuerte presencia de partidos opositores, pero eso es lo bonito del bolivarense. Es decir, ellos pueden no coincidir ideológicamente con el gobierno, no ser partidario del gobierno, pero saben que es el presidente de la República, el representante de todos los ecuatorianos y siempre nos tratan con sumo respeto. Muchas gracias, señor presidente. Vamos a iniciar con Edgar de Radio Guaranda, quien tiene importantes consultas que tenemos que hacer, porque esto, a mi criterio, no es una entrevista para quedar bien nosotros, sino para sacarle el gran provecho de que usted esté aquí en la provincia y se vaya enterando los problemas que tiene nuestra provincia de primera mano, no de los funcionarios quienes obviamente quieren quedar bien con el presidente, sino de quienes estamos al contacto con el pueblo. Edgar. Señor presidente, para empezar, antes de tomar las preguntas necesarias. Bueno, ayer estuvo usted de festejo, como estamos los ecuatorianos con el tema de Ecuador, así que ¿cómo sintió ese ambiente de Quito y del país? Una gran alegría, la gratitud de todo un pueblo para nuestra tricolor y esa gratitud, independientemente del éxito alcanzado. Se logró el objetivo, gracias a Dios, clasificar. Pero como yo lo decía ayer en el discurso en la Plaza Grande, hubiéramos hecho un homenaje similar, tal vez no con tanta alegría, si no lográbamos el objetivo de clasificar. ¿Por qué? Porque lo que reconocemos es la entrega, el sacrificio, el patriotismo de nuestros jugadores. Y eso lo mostraron en cada minuto en la cancha, en cada partido, independientemente si perdíamos, empatábamos o ganábamos. Su entrega, dejar hasta la última gota de sudor defendiendo los tricolores nacionales. Y eso era básicamente lo que agradecíamos. Por supuesto, alcanzado el objetivo de la clasificación, ese homenaje, además de gratitud, estuvo repleto de alegría. Nuevamente reiterar nuestro agradecimiento a los compañeros de la TRI, al cuerpo técnico, el profesor Ruedo, un hombre extraordinario, muy capaz, porque cuidado, estas no son casualidades. O sea, la estrategia estuvo bien planteada, la táctica, los cambios oportunos, precisos. La mano del técnico se veía, sin embargo, pese a su gran capacidad, es una persona extremadamente humilde. Nuestra gratitud y felicitación a la dirigencia de la Federación Ecuatoriana de Fútbol, encabezada por Luis Chiruboga, pero vicepresidente Carlos Villasís, tiene un gran equipo de trabajo. Porque esto no es casualidad, les insisto, es claramente un proceso. O sea, ¿cómo explicar que nunca habíamos clasificado un mundial y en los últimos 4 mundiales a 3 hemos clasificado y el de Sudáfrica del 2010 debimos clasificar? Si no hubiera sido por la mano oscura, mano sucia, mano de chebrón del árbitro en el partido Uruguay-Ecuador, que si ganamos ese partido como debimos haberlo ganado, hubiéramos ido al repechaje, ¿no? Entonces, nos perjudicaron los árbitros, son cosas del fútbol, pero hay que decirlas. Y en todo caso, estos resultados no son casualidad, son fruto de todo un proceso, así que también nuestra felicitación a la Federación Ecuatoriana de Fútbol, a su dirigencia encabezada por Luis Chiriboga. Bueno, luego de la felicidad, presidente, vamos a encontrarnos con los problemas de inconvenientes que se dan en el país. Sobre el tema del Yasuní, hay que hablar y seguir profundizando. Hay ciertos grupos, en especial de mujeres indígenas del sector oriental, que reclaman y protestan. Entiendo que usted va a estar el día martes en el oriente ecuatoriano, dando apertura, conversando sobre el tema del Yasuní. Esto es importante
fortalecerlo y saber si la provincia de Bolívar también, si se va a la explotación, ¿cómo vamos a ser beneficiados, presidente? No, todo el país va a ser beneficiado, son 18.000 millones de dólares. Como la Asamblea prohibió intervenir en zonas intangibles, que la Constitución lo permite, pero la decisión de la Asamblea fue prohibir la explotación ahí, serán unos 2.000 millones menos, cerca de 16.000 millones de dólares, de los cuales unos 3.000 millones son para gobiernos locales, entre ellos los gobiernos locales de Bolívar, además de la obra pública directa del gobierno central, porque esa plata no es para mí, por favor, o sea, pareciera como que si no es para las transnacionales. Tenemos los contratos petroleros de los más rigurosos del planeta, somos de los 5 países que reciben más renta petrolera, pero además esa explotación la va a hacer Petroamazonas, o sea, todo va a ser para los ecuatorianos. Eso es para Bolívar, para la Amazonía, para la costa, para Galápagos, para nuestros migrantes, para la unidad del milenio, para los hospitales, para los subcentros de salud, para los UPC, para la vialidad. Y algunos quieren que nos muramos de sed al lado de la fuente. Eso es un gran absurdo. Y cuidado que esto es una gran manipulación de cierta prensa que ahora es ecologista, ¿no? Porque la inmensa mayoría del pueblo ecuatoriano ha entendido. Yo no estoy aquí para que él es simpático a todo el mundo. Estoy aquí para tomar decisiones responsables en función del presente y del futuro de la patria. El Yasuní, la decisión sobre explotar el ITT ha sido durísima. Nosotros le pusimos alma, corazón y vida a la iniciativa, en todos lados, en todos mis viajes. El tema central del Yasuní ITT, cómo gasté garganta promocionar el Yasuní ITT. No se pudo, por el egoísmo de los países contaminadores, por el injusto orden mundial. Yo no voy a matar de hambre a mi gente y sacrificarlos en el altar de los contaminadores globales. Entonces hemos tenido que tomar una decisión durísima, empezando por el presidente, pero necesaria. No estamos aquí para contentar a todo el mundo, sino para cumplir nuestras responsabilidades. Estamos en una democracia. Todo el mundo puede protestar, pero le puedo decir que la inmensa mayoría del pueblo ecuatoriano entiende la decisión del presidente, nos respalda y que ha tenido que hacer unas contorsiones impresionantes para la prensa de siempre para ver cómo sacaba más gente en esa marcha. Porque ustedes hablan, hay oposición de las mujeres amazónicas. ¿De cuántas mujeres? ¿30, 40, 100? Vaya a la Amazonía y verá que la inmensa mayoría de la Amazonía, esas mujeres que no la saca la prensa corrupta que hace oposición al gobierno, están apoyando esta decisión. Donde más apoyo hay para la decisión sobre ITT en Amazonía, porque es la más directamente beneficiada. Entonces, estamos en democracia. Debe haber oposición, pero le insisto, es una posición mínima, la oposición mínima, la inmensa mayoría de los ecuatorianos y sobre todo los amazónicos apoya la decisión del presidente. Milton. Señor presidente, un saludo cordial. Hay gran expectativa en la provincia de Bolívar. 183.641 bolivarenses a su llegada y muy motivados porque Bolívar ha cambiado. Desde hace 6 años empezamos a conocer el asfalto en la provincia de Bolívar. 400.000 bolivarenses fuera de territorio, fuera de la provincia, están armando ya su plan de retorno porque las cosas van cambiando acá en Bolívar. Pero hay una preocupación dentro del tema del Yasuní y TT. Existe un grupo o el pronunciamiento de un grupo de antropólogos y científicos que pretenden denunciarle a Rafael Correa ante el Sistema Interamericano de Derechos Humanos, señor presidente. ¿Esto afectará? ¿Nos quedaremos sin recibir la explotación y el beneficio de la explotación del Yasuní y TT? Porque acá en Bolívar hay pobreza, señor presidente. Acá en Bolívar hay pobreza. No lo sé, pero eso es claramente pura y simple politiquería. Mire cuántos neoecologistas han salido. El MPD, que está agonizando. Si el MPD no saca el 4% de las autoridades locales en las próximas elecciones, pierde su calificación como partido político. Entonces están desesperados, entonces son los que embanderan todas estas marchas detrás de MPD, no se engañen, la marcha de ayer en Quito, porque están desesperados, o sea, buscando cualquier recurso para tratar de reposicionarse, porque va a desaparecer como partido político. Entonces todo esto es pura y simple politiquería. Que hagan lo que les dé la gana. Nosotros vamos a ir actuando de acuerdo a nuestra conciencia. Como quisiera que se lleve al Sistema Interamericano de Derechos Humanos, a Corte Penal Internacional, el genocidio cotidiano que se comete en este país, por falta todavía de servicios básicos, agua potable, alcantarillado, que producen enfermedades como amebiasis. Si usted va a Bélgica, Estados Unidos, no existe amebiasis. ¿Por qué? Porque no existen amebas. No, claro que existe. Pero como hay agua potable, alcantarillado, pues no están pues, en el consumo humano cotidiano, diario. Entonces son enfermedades de la miseria. ¿Quién denuncia esos crímenes cotidianos? La falta de educación, la falta de hospitales. ¿Quién denuncia esos crímenes cotidianos?
Los criminales son otros. Nosotros estamos tratando de resolver los crímenes históricos que se han cometido, sobre todo contra los más pobres de la patria. Presidente, una situación bastante grave. El desgaste que el presidente tiene que tener por estar cotidianamente, tarde, mañana y noche, desmintiendo tanta falacia que se crea. Desgaste físico, porque desgaste político no han logrado bajarnos medio punto. Claro, físico. No vean la última encuesta Mitoski. Distrae de actividades mucho más positivas, señor presidente. Por supuesto, es desgastante, claro. Si esto fuera mucho más fácil, si no hubiera tanta mala fe, tanta politiquería. Miren, ahora es el Código Penal, antes fue la Ley de Comunicación. ¿Qué ley ha apoyado la oposición? En la inmadurez democrática y en el egoísmo, en las ambiciones de la clase política ecuatoriana, creen que oposición es obstrucción. En otros países, oposición es apoyo lo que está correcto y trato de enriquecer, corregir positivamente lo que está incorrecto. Aquí es oponerse a todo. Claro. A todo. Entonces, ahora las posiciones son eso diferentes. no es oposición, eso es obstruccionismo, que ha sido contundentemente rechazado en las urnas por el pueblo ecuatoriano. Por eso nos dieron 100 asambleístas en las últimas elecciones, pero son tan tontos que no se dan cuenta que sus tácticas ya no las acepta el pueblo ecuatoriano. Y como tienen poder real, medios de comunicación, poder económico, poder de la violencia, obstrucción de carreteras, tirar piedras, etcétera, tratan de, por esa vía, ya no la democrática, seguir obstaculizando al gobierno nacional. Por supuesto que eso desgasta. Esto fuera mucho más fácil como debiera ser. Es decir, hay cosas tan urgentes, tan evidentes, que debería haber un consenso social muy amplio. O sea, estas cosas, estas discusiones, paradójicamente deberían estar en los países desarrollados, que ya tienen la panza bien llena y ya pueden preocuparse si dejar de producir petróleo, dejar de utilizar esto, porque ya superaron el hambre. Cuando nosotros ni siquiera hemos superado la miseria, desgastarnos en discusiones pueriles, como si utilizar o no nuestros recursos naturales, perdón, como académico, no dejo de sorprenderme, es impresionante. Entonces esto fuera mucho más fácil si no hubiera tanta mala fe, tanta politiquería y también sin querer ofender a nadie, pero es característico de un país en desarrollo si no hubiera tanta mediocridad, tanto desconocimiento, tanta ignorancia. Y el problema no es que haya grupos que no conozcan, todos tenemos que aprender siempre. El problema es que pese a ese desconocimiento, pese a esa ignorancia, quieren imponerse. O sea, es ignorancia arrogante. Por ejemplo, hay que superar el extractivismo. Y nos quieren dar cátedra de economía. Y quieren decir que superar el extractivismo es no explotar petróleo y minería. Bueno, así vamos a regresar en toda la economía recolectora. No habremos retrocedido. O sea, eso es tan absurdo como decir que hay que superar la agroexportación, que es mal en términos de desarrollo, ser agroexportadores sin valor agregado. Y la manera inteligente, la genial manera de superar la agroexportación es dejar de exportar banano. Verá que lo que vamos a lograr es más miseria. No, la agroexportación se supera movilizando esos excedentes de exportación de banano, flores, etcétera, a otros sectores, como lo estamos haciendo, industrial, energético, talento humano, las becas. De igual manera, el sector extractivista se supera no desaprovechando nuestros recursos naturales, sino movilizando esos recursos para desarrollar otros sectores. Entonces sí, esto es desgastante. Uno pierde mucho tiempo resolviendo problemas que no debieran existir, porque las cosas son tan evidentes que incluso van más allá de la ideología. Así es. 95% de lo que hay que hacer en el país no es ni izquierda ni derecha, es sentido común, sentido de urgencia. Por ejemplo, ahora quieren posicionar el no extractivismo como una reivindicación de izquierda. Por favor, así como el extractivismo no nos hace capitalistas, el no extractivismo no nos hace socialistas. Así es. Pero hay gente tan ignorante que cree que ahora no ser extractivista es ser de izquierda. Entonces Cuba no es de izquierda, porque una de sus principales exportaciones es minería a cielo abierto. Me parece que es níquel o estaño, siempre lo confundo, me parece que es níquel. Entonces son tonterías, pero las imponen. Entonces le insisto, hay mala fe, hay politiquería y hay bastante ignorancia en ciertos sectores políticos. La despenalización del aborto ha dado mucha polémica, presidente, y entiendo que con los mismos del bloque de Alianza País en la Asamblea, como que algunos ya quieren irse a lo mejor a ser candidatos a prefectos o alcaldes. Y los asambleístas de Bolívar, ¿sí han apoyado, sí están en la leña? Quisiéramos conocer, porque muy pocos están hablando ellos. No, yo creo que los asambleístas de Bolívar han sido muy orgánicos. Qué bueno que tocó ese tema, porque le agradezco mucho. Mire, el problema no es pensar diferente en Alianza País, somos un movimiento democrático. El problema es la deslealtad, la traición, querer imponer agendas individuales o grupales que pueden ser muy legítimas,
pero no son las agendas del movimiento. ¿Dónde nosotros en campaña propusimos el aborto? ¿Dónde en el Plan Nacional de Desarrollo? Pese a lo que ha dicho cierta prensa mala fe, que siempre quiere hacer poner a los asambleístas como borregos, yo el dictador, que no discuto si no tengo la última, sino que impongo mi criterio, tal vez el tema más discutido en Alianza País es el tema del aborto. Se lo he discutido el primer día de gobierno y se ha llegado a acuerdos. Y sí, he tenido una posición muy firme, pero no creo que mis creencias sean superiores a las de los demás. Pero es claro que es un tema polémico y que hay otras muchas urgencias. Y yo como principio, sí, en mi formación, en mi visión, prefiero irme a la casa antes que despenalizar el aborto. Pero en todo caso, es uno de los temas más discutidos. El consenso fue dejarlo como estaba. Se logró un consenso desde el Congreso anterior. Si ese Código Penal tiene 2 años, ¿ustedes creen que nosotros mandamos las leyes sin consultar? Se reúnen los equipos. Somos un proyecto político, se llama el Hexágono, donde está asesoría jurídica, el ministerio pertinente, en este caso justicia, representantes de la Asamblea Nacional, representantes de la mesa que va a tratar la ley, se consensúa la ley y se le envía. 2 años se ha estado discutiendo esa ley. En el intervalo ha habido elecciones. Sabíamos que habían compañeras, sobre todo compañeras, con posturas radicales en cuanto a aborto. Se cuestionaron sus candidaturas, nos juraron amor eterno, dijeron, no, vamos a hacer orgánica. El día jueves, que se trata de hacer esa jugarreta, porque ese es el nombre, de votar aparte el artículo del aborto, cambiándolo y despenalizando el aborto por violación, ya me voy a referir a aquello, porque suena bastante lógico, ¿no? Despenalizar el aborto por violación, ¿no? El día martes, 2 días antes, nos habíamos reunido en el Palacio, personalmente el presidente de la República, con el presidente de la comisión respectiva, Mauro Andino, con la presidenta de la Asamblea y con representantes de estos grupos pro aborto, donde consensuamos el artículo sobre el aborto. Y lo único que acordamos, ceder, ¿no?, en la posición que ya se había consensuado anteriormente, es que en lugar de llamar no se penalizará el aborto en el caso de una violación de una mujer idiota o demente, como son palabras muy fuertes del siglo XXI, aunque son términos adecuados, hablando en términos de léxico, ¿no? Pero eran términos muy fuertes que se pueden malentender peyorativamente. Quedamos en cambiar esos términos por, en el caso de violación de una mujer con discapacidad mental. Quedamos ese día, el martes. Ya el miércoles estaban las maniobras de siempre del grupo de siempre. Entonces aquí el problema no ha sido pensar diferente, como lo trató de posicionar cierta prensa mala fe de siempre, la de siempre. El problema es la lealtad política y eso no lo podemos permitir. No lo podemos permitir, porque para usted tener un proyecto político, más un legendario, revolucionario, con tantos poderosos adversarios, porque en verdad estamos cambiando las cosas, necesita consistencia ideológica y necesita confianza política. Y también es altamente deseable ser amigos, ¿no? Compañeros, tenerse cariño, aprecio. Pero eso es lo deseable, no indispensable. Pero indispensable es consistencia ideológica y lealtad política, confianza política. Lo segundo, lo destrozaron con esta maniobra. Y no se trata de hablar bonito delante de las cámaras y te queremos mucho, compañeros, y los traidores son tus parientes en Miami. Es ser consistentes. Esto se había discutido, había un acuerdo, había consenso, la postura del presidente. ¿Quién no conoce la postura del presidente? Y utilizar esta maniobra, y creo que algo importante es este proyecto, ¿no? Y utilizar esta maniobra por intereses grupales, personales, es inadmisible. Yo no excluyo. Primero, sanciones a nivel de Alianza País. A mi hermana se la separó, a Pinar Correa, de Alianza País, por criticar públicamente al ministro José Francisco Ceballos. Me parece correcto. Pero esto es mucho más grave, que un día después de reunirse con el propio presidente, por la espalda estén cambiando todo. Eso no es solo una puñalada, es una puñalada por la espalda. Llamemos las cosas por su nombre. Y yo pediré sanciones a nivel de Alianza País para la gente que promovió eso, y después de un año, como lo establece la Constitución, no excluyo pedir la revocatoria para determinados asambleístas, sobre todo determinadas asambleístas, que han mostrado un cinismo terrible, ¿no? Y una falta de lealtad total, y una falta de aprecio, si ustedes quieren, también para el presidente de la República. Después de reunirse conmigo, van a maniobrar esta cosa. Esto es inadmisible, señor. Y bueno, si por esto tiene que fracasar el proyecto político, fraccionarse el bloque, porque si ustedes quieren, ¿no? Le insisto, el problema no es pensar diferente, es la lealtad política. Pero si ustedes quieren, es una cuestión de principios, pero analicemos aspectos políticos, con tantas cosas urgentes que existen en el país.
la injusticia social, la exclusión, los poderosos intereses que tratan de destrozarnos, Chevron, países hegemónicos, de gastarnos estas cosas tan polémicas. Eso es ver el árbol y no el bosque. Y por último, lo menos importante, ahora nos dicen que es cuestión de principio. Bueno, siempre conocían la postura del presidente. ¿Por qué se tomaban tantas fotos conmigo? Pues en campaña. Si ahora soy el monstruo que no le interesa la salud de las mujeres, los derechos femeninos, ¿por qué se tomaban hace pocos meses tantas fotos? Entonces, en humano, ¿no? Uno se siente hasta utilizado. Hiciera tanta objeción de conciencia, pero sabía nuestra posición, sabía el consenso que había en Alianza País. Lo honesto era no presentarse pues como candidata. Pero ahí sí se presentaron y a tomarse fotos con el presidente y ahora sí hacer estas maniobras a espaldas de los acuerdos. Eso es inadmisible y en esto yo como presidente nacional de Alianza País seré inflexible, señor. No como presidente de la República, como presidente nacional de Alianza País. Señor presidente, usted ha sido claro y lo ha expuesto muy claramente. No se descarta la revocatoria para ciertos legisladores, pero ya voces opositoras empiezan a manejar esta información como que lo que se está haciendo es una estrategia para atemorizar a quienes piensan diferente, señor presidente. Bueno, todo eso, mire, eso no es culpa de los opositores, eso es culpa de los compañeros que hicieron esta maniobra, porque eso nos expone. Exponen al presidente. Después salen diciendo a las cámaras que me quieren mucho. Y exponen al presidente, pues ya tantos adversarios que tenemos y le dan más carne a los lobos, más carroña a los buitres, para exponer al presidente ante grupos radicales malcriados, muy malcriados, que se meten con mi familia, etcétera, de mujeres que se dicen feministas. Yo consigo el feminismo de otra forma. No hay nadie más feminista que este gobierno. Somos la única Corte Nacional de Justicia con equidad de género en el mundo. Somos la Asamblea Nacional más joven y con mayor proporción de mujeres de todo el planeta. Por darle ejemplos representativos, no únicos. Pero es que entonces, y exponen al presidente como enemigo de las mujeres por estas posiciones radicales. Entonces, la culpa no es de los opositores, ¿no? La culpa es de los compañeros que dieron carne a los lobos, que dieron carroña a los buitres. Señor presidente, yo creo que hoy que comenzábamos con esta locución, con esta entrevista, usted decía, en Bolívar, a pesar de que hay fuerte oposición, de que hay gente de otros partidos, nos reciben con cariño. Señor presidente, ustedes han hecho un real análisis de cuál es el fenómeno político que sucede en Bolívar, que Bolívar es la única provincia donde no supera el 40%, bueno, a excepción de la provincia de los hermanos Gutiérrez. Y entonces, ahí nos reciben con extraordinario cariño. Claro, pero en Bolívar, señor presidente, concretamente San Miguel, aquí no hay fuertes opositores de otros partidos, ¿no? El alcalde de Caluma cantó con usted el anterior gabinete que hubo en Caluma. Muchos alcaldes están y se han declarado afectos a este gobierno. ¿Cuáles son los problemas, según usted, que persisten en Bolívar para que nuestra provincia sea una de las, o si no, la de menor índice de votación a favor de la Revolución Ciudadana? Bueno, varios factores, pero primero creo que hemos puesto la vara muy alto, ¿no? Como tenemos la última encuesta Mitofsky mexicana, ¿no? Que la hace a nivel mundial, nos pone como uno de los dos presidentes con calificación sobresaliente, 84% de apoyo popular, junto con nuestro buen amigo Daniel Medina de República Dominicana. Como ganamos, hemos acostumbrado al pueblo ecuatoriano a ganar una sola vuelta, a sacar 57% en la última elección. Hay cantones donde tenemos 100% de apoyo. ¿Ya? Entonces, tener cerca del 40% de apoyo parece malo. Recuerden que antes gobierno ganaba en la primera vuelta electoral con 22%, 23% de los votos. Entonces hemos puesto la vara muy alta. Es que la expectativa es muy alta. En términos relativos con respecto a otras provincias, claro sí. Bolívar es una provincia donde tenemos tal vez más resistencia. Y son varios factores. Uno de ellos, ha habido mucha división en nuestra dirigencia. Muchísima división. Peleas pueriles, anteponiendo, insisto, intereses personales a la visión de provincia y nacional. Segundo, la oposición ha tenido buenos dirigentes, ¿no? Aquí habían... ¿No son errores de la parte provincial, de las direcciones provinciales? No, porque nadie ha hecho tanta obra como nosotros. Tercero, Bolívar es una provincia muy rural y muy indígena, y hemos tenido problemas para llegar. O sea, en la clase media, la que ve los medios de comunicación, tenemos gran capacidad de comunicación del gobierno, pero no tenemos capacidad de comunicación para llegar al último cerro, donde sí tienen los lusos y todo eso con sus estrategias militares.
¿verdad? Sí tienen los pachacuti y son campeones para murmurar, para mentir, etc. Por eso la gente cuando nos ve nos recibe con tanto cariño, pero muchas veces cuando vota esa misma persona dice no porque ellos hicieron esto y hay cosas que son absolutamente falsas. Entonces, dada la estructura de Bolívar, por eso en Amazonía, como Napo también tenemos esos problemas, nos ha costado, recuerde que Alianza del País es un movimiento bastante joven, ¿no? Y que se logró consolidar a partir del 2010 con la primera Asamblea Nacional, porque realmente era un movimiento prácticamente espontáneo y hablemos claro, básicamente urbano, ¿no? Sectores medios, etc. Ahora nos estamos extendiendo a los sectores rurales, a los sectores indígenas, a los sectores más recónditos, pero nos cuesta todavía trabajo por nuestra estructura, pero cada vez mejoramos más en los resultados a nivel nacional y a nivel de Bolívar. Presidente, yo tuve la suerte de entrevistarle una vez en Quito, cuando iba a venir a San Miguel y por problemas de clima no entró el helicóptero. Y justo en esa época yo le decía, señor presidente, esta entrevista lamentablemente no se está escuchando en Bolívar porque tenemos cortes de energía eléctrica. Han pasado 4 años y algo más, señor presidente, y hasta ahora este problema no supera la provincia de Bolívar, es un problema grave. Justamente ayer nos quedamos toda la provincia de Bolívar 5 horas sin energía. En nuestro cantón y en algunos pero cantones... sí sabe lo que pasó, pues, ¿no? Sí. ¿Qué pasó, digamos? No, lo hemos dicho, es un rayo que cayó. Sí, pero esto es un fortuito. Pero el tema del resto de cortes que existen permanentemente en la provincia de Bolívar no son casos fortuitos, son casos de descuido, falta de mantenimiento oportuno y... Probablemente. Sí, eso está pasando. Mire, jamás hemos dicho que hemos superado todos los problemas. Sí le podemos decir con mucha solvencia que hemos resuelto muchos problemas. Y probablemente hay muchos errores de administración pública que también nos cuestan políticamente, pero la pregunta es que antes de este gobierno Bolívar gozaba de un gran servicio de energía eléctrica. No. Eso es lo que la gente con memoria frágil se olvida pronto y la oposición, cierta oposición mala fe, experta en mentir, desinforma, ¿no? O sea, pareciera ser que nosotros hemos creado los problemas. No, nosotros estamos resolviendo. Que no hemos podido resolver todo, por supuesto. Que no hemos hecho todo bien, por supuesto. Pero es claro que Bolívar no ha retrocedido. Es claro que ha avanzado, y ha avanzado muchísimo. Pero obviamente no hemos podido resolver todos los problemas. Presidente, nadie puede desconocer la inversión y el trabajo que ha hecho esta revolución, que es histórica. Algunos sí lo desconocen. No, algunos, los periodistas... Algunos dicen que es obra de Lucio. Sí, no. Hay periodistas serios en la provincia de Bolívar, yo creo que nadie puede desconectar. El que no ve lo que ha hecho la revolución es ciego o no vive en el país o es un opositor con amarguras extremas. Pero de que hay problemas, presidente, hay problemas. Nadie está diciendo ni nadie desconoce de que antes era peor, pero los problemas no se han solucionado. En la provincia de Bolívar, de San Miguel... ¿En qué país del planeta no hay problema? Se pueden resolver todos los problemas en 6 años y medio de gobierno? Los procesos de desarrollo más rápidos del mundo han tomado 25, 30 años, Singapur, Corea del Sur, Taiwán, etc. Y no necesariamente en democracia. Y con toda la ayuda de los Estados Unidos, porque eran procesos también fundamentales geopolíticamente hablando para combatir el comunismo. Nosotros tenemos que enfrentarnos a todos los obstáculos y en democracia y en buena hora tenemos que resolver esos problemas. Y lo estamos haciendo rápido y bien. Pero obviamente en 6 años y medio es imposible. Señor presidente, lo importante entre bolivarenses tenemos que unirnos más, tenemos que organizarnos más, tenemos que planificar más. Ojalá nuestras autoridades hayan inclusive conversado con la prensa o busquen conversar con la prensa, porque nosotros somos los que no estamos en contra ni del presidente ni de nadie, sino que mejoremos y nos desarrollemos, tratemos de fortalecernos. Y es por ello que tenemos que siempre estar reclamando, siempre haciendo los llamados muy puntuales. Por ejemplo, ¿cómo no vamos a desconocer el tema de la vialidad, presidente? Usted viene por la Guarandambato, a propósito, ¿cómo usted sabía, presidente? Porque la gente ha reclamado, usted en una de las salvantinas siempre dijo, cuiden los riñones de los ecuatorianos. Por favor, un carril, señalicen más. ¿Cómo está esa vida? Porque ha habido muchos reclamos. En construcción, pero esa es otra cosa que ustedes tienen que tener en cuenta. O sea, ¿cómo quisiera que todo sea responsabilidad del sector público para poder resolver el sector público? También el sector privado, pues. Ahí hubo esta compañía, ¿cómo se llamó? Que dejó botada la obra. Riesgos, sí, No, fue antes, hubo otra con A. Arevalo Palacio. Entonces no falló pues la compañía. Luego Reasco también nos falló. Tuvimos que declarar emergencia y darle al cuerpo de dinero que también nos está fallando, ya está pidiendo incremento de plazo. Entonces, por favor, pues, o sea, no quisiera poner ejemplos dolorosos, pero no es que estamos manejando un país ya institucionalizado, con todos los actores públicos y privados responsables,
que marcha solito, incluso puede tener a un Bush de presidente y sigue marchando, ¿no? Aquí tenemos graves problemas, había una historia de irresponsabilidad, de impunidad, sobre todo en obra pública, donde dejaban votado todo y no pasaba absolutamente nada. Y ahora que se les exige, entonces presentan resistencia, etcétera, pero todavía hay rezago. Ya estas son las excepciones. Antes esto era la regla. Antes se hacía 10 veces menos y 50 veces peor. Era la regla. Se demoraban mucho más las obras, etcétera. Ahora, la Guaranda Ambato tal vez es uno de los peores casos, ¿no? Y esto nos ha hecho quedar mal, obviamente, en Bolívar. Pero nuevamente a los bolivarenses, estamos creando el problema, estamos resolviendo. Es que esa carretera estaba buena o nosotros estamos mejorando. Entonces ya se ve la luz al final del túnel, parece que nos está pidiendo extensión de plazo, que en principio no se lo vamos a dar al cuerpo de ingenieros. Estará lista ya el próximo año esa carretera, va a quedar extremadamente bien. Va a haber un tramo en que va a ser de 4 carriles, pero recuerden, es una de las tantas, el que mucho hace, mucho se equivoca, también dice la Deseo Popular. ¿Usted ofreció 4 carriles, presidente? Sí, y yo tengo, y ya lo dije, alguna vez lo aclaré, ya hay un plan estratégico de movilidad donde se vio que no era necesario en toda la extensión de la carretera tener 4 carriles. Y yo no soy un demagogo, si tengo que pasar un momento colorido para no pasar toda la vida descolorido, y pasaría toda la vida descolorido si es que utilizara mal 1 centavo del pueblo ecuatoriano, prefiero pasar ese mal rato coloreado y decirle, disculpen, me equivoqué. No se requiere en todos los tramos, de acuerdo a los estudios de los técnicos, 4 carriles, sería desperdicio de dinero. Que incluso lo que se ahorre, yo me puedo comprometer a invertirlo todo en Bolívar. Y solo se requerirán 4 tramos como Fafo, por aquí está, ¿cómo se llama? Fafo Mateo, al gobernador. Fafo, estate adentro, pila. ¿Cómo se llama la curva que...? La variante del Cape, ¿no? Será de 4 carriles, pero no se requiere en toda su extensión, y yo lo había dicho ya esto, una carretera de 4 carriles. En todo caso, también ya se acabó la Guanuja-Chandía, esa es una de las carreteras más peligrosas de la historia del país. 5 muertos nos costó y 7 máquinas perdidas. Está inaugurada Chandía, Chillán-Bucay. Estamos haciendo obras que no nos corresponden, incluso 4 esquinas Salinas, son caminos provinciales, Salinas y Miato. Entonces es inmensa la obra vial, indudablemente. Se acabó Montalvo, Balsapamba, Guaranda, Babahoyo, de hecho, Montalvo, Balsapamba, Guaranda. Entonces es inmensa la obra vial, y por supuesto, cuando hay tanta obra vial, alguna no ha de salir mal, pues. Pero antes no había obra y le salía mal lo poco que hacían, ¿no? Presidente, ayúdenos con los pasos laterales. Se comprometió Pero Guaranda. Se están acabando los estudios, esos pasos laterales se van a construir. Sí, se va a hacer y Guaranda, Chimbo y San Miguel. Pero eso sí yo les pido a todo el pueblo de Bolívar y del Ecuador. ¿Por qué hay que hacer esos pasos laterales? Porque donde pasaba la vía se pusieron a los costados y se volvió una vía urbana tremendamente peligrosa. Si seguimos así, nunca vamos a acabar de desarrollar el país. Se va a gastar centenas de millones de dólares y no se va a solucionar el problema. Entonces, todo va a disciplinarnos un poquito, se van a hacer los pasos laterales, pero que la gente no se ponga a los costados de esos pasos laterales. Indiscutible, señor presidente, al inicio de mi intervención... Pero una acotación, para que vean, porque solo se presenta un lado de la medalla. Elecciones en Bolívar 2009. Sociedad Patriótica 53%, país 37.5%. Elecciones en Bolívar 2013, primer lugar, país 34%, el que nos sigue es Creo 28%, y Lucio Gutiérrez se desplomó totalmente. Entonces algo está cambiando. Señor presidente, al inicio de mi intervención lo decíamos, desde hace 6 años los bolivarenses empezamos a conocer lo que es carpeta asfáltica. Y haciendo un recuento, el 17 y 18 de mayo del 2012, el Ministerio de Electricidad y Energía Renovable elaboró el plan de 10 millones de dólares. Ahí estuvo al frente el ingeniero Jorge Glass, hoy vicepresidente de la República. Y existe gran expectativa, y hay que hacer referencia también. Gobiernos de turno de los últimos 30 años han aplicado políticas que han perjudicado a la producción agrícola en la provincia de Bolívar, y hemos dejado de ser los productores de trigo, de cebada. Usted empieza a reactivar con el proyecto Hombro a Hombro. Se va a dar el fortalecimiento, por eso es que manifestamos y desde acá decimos, vamos a la explotación del Yasuní, señor presidente, mira, vamos. Le voy a decir algo que políticamente es un absurdo, porque lo que más ve la gente son las escuelas, las carreteras. Entonces resaltar esas obras da mucha popularidad. Pero le voy a decir algo que es un absurdo políticamente, académicamente lo correcto. Más importante tal vez que esas obras físicas, que se ven, que se palpan, que se miden, que se sienten, son las políticas, que muchas veces no se ven, pero es la que determina el futuro del país. Y las políticas del gobierno es lo que más ha beneficiado a... Hay políticas que se traducen en infraestructura, otras no necesariamente. Las políticas del gobierno son las que más han beneficiado al Ecuador y particularmente a Bolívar. Por ejemplo, el haber rechazado un TLC.
por ejemplo, el fomentar, proteger la producción nacional, dejarnos de estas novelerías del bobo aperturismo, el sálvese quien pueda. Usted lo ha dicho, aquí se producía cebada, trigo, yo me acuerdo, yo tenía queridos amigos aquí en Bolívar, en Guaranda particularmente, y venía a visitarlos, y me acostaba pues en los campos de trigo, de cebada, preciosos. Ahora importamos el 95% del trigo. Ahora prácticamente toda la cebada para cervecería también se importa, porque se destruyó la producción nacional, se prefirió importar trigo subsidiado, más barato, sí, pero no era nuestro, que fomentar la producción nacional. Todo eso lo estamos revirtiendo, protegiendo con medidas inteligentes, empezando no firmando TLCs, con todo respeto para Colombia. Mire el paro campesino que tuvieron, pues en rechazo al TLC, pero aquí nos habían hecho creer que éramos unos idiotas porque no firmamos un TLC, ¿verdad? En primer lugar, sin firmar el TLC, en segundo lugar, con políticas explícitas de protección de la producción nacional y promoción de esa producción nacional. Y eso es sumamente beneficioso para provincias como Bolívar. Señor presidente, San Miguel de Bolívar Pero un tiene... ratito, Fafo, si está por ahí alguien o tú mismo como gobernador nos puede explicar el mal servicio eléctrico del cual se están quejando los compañeros, ¿no? Pero hágame la pregunta y después... Señor presidente, San Miguel de Bolívar tiene los silos abandonados por más de 50 años. ¿Volver a darle el funcionamiento como silos ya no es se posible? evaluó eso. Y el impacto, porque junto a los silos está la Escuela del Milenio. Lo sabemos, ya se evaluó eso, los silos no pueden ser rescatados, costaría mucho más rescatarlos que construir nuevos. En consecuencia, probablemente se vayan a demolición esos silos. Y nuevamente, o sea, nosotros estamos resolviendo problemas. Usted lo ha dicho, tienen 50 años. Sí. Esos silos eran del ENAC, ¿verdad? Sí, que desapareció, privatizaron todo, regalaron, abandonaron todos esos hilos. Y ahí están las consecuencias. ¿Cuántos millones de dólares ha perdido el pueblo ecuatoriano en eso? Entonces hemos hecho la evaluación, nosotros hemos rescatado el Sistema Nacional de Almacenamiento. Ahora se llama Unidad Nacional de Almacenamiento, pero esos hilos no pueden ser rehabilitados y tendrán que demolerse. No sé si demolerse, pero tendrán que dárselo un uso alternativo o su demolición. ¿Volveremos a hacer el granero de Ecuador, el granero de América Bolívar? Por eso estamos sembrando Bolívar de carreteros, por eso hemos rescatado la Unidad Nacional de Almacenamiento, por eso tenemos políticas para fomentar nuestra producción nacional y sobre todo nuestra producción agrícola. Fíjense, algunas veces no recapacitamos, le insisto, ponemos los énfasis, la izquierda boba, pone los énfasis, o sea, va al estadio los días lunes, ¿no? ¿Por qué? No hay partido de fútbol, sí, pero hay menos gente, o sea, están totalmente equivocados en los énfasis. Buscan las llaves no donde se les cayeron, sino donde hay más luz, o sea, están totalmente perdidos, ¿no? Hacen lo que para ellos es más fácil, lo más simplista, pero no lo trascendente. Entonces, fíjense, ¿qué es lo trascendente, por ejemplo, que debería estar discutiendo esa izquierda, ¿no? Cosas como tan graves como que la dieta y los ecologistas y todo eso, la dieta básica ecuatoriana, ¿qué es? El pan. El 95% del trigo con el que se produce ese pan es importado. ¿De qué soberanía alimentaria estamos hablando? ¿De qué producción nacional, protección de lo nuestro estamos hablando? ¿De qué nacionalismo estamos hablando? Pero estas cosas no se discuten. Se discuten que el presidente decidió explotar el ITT, que el Código Penal, y estas cosas tan fundamentales no se discuten. Aquí debería haber amplios consensos nacionales para empezar a recuperar nuestra producción de trigo y el pan nuestro de cada día sea con producción nacional, no importada. Cosas tan sencillas como esa. Fafo, ¿por qué nuestro gobernador, no? Fafo Gavilanes, ¿por qué tantos cortes de luz? Y perdón, usted es el gerente de la empresa eléctrica. Ambato. Bueno, Ambato es una gran empresa eléctrica, pero ¿por qué tan mal servicio aquí en Bolívar? Señor presidente, estamos desde hace 1 año y medio aquí colaborando en la administración por disposición del señor ministro de Electricidad. Y en este año y medio, pues, la realidad en cuanto a cortes ha cambiado drásticamente. Dos índices identifican la calidad del servicio. Uno es la frecuencia de interrupciones y el otro el tiempo de interrupciones. Cuando hace 1 año y medio iniciamos nuestra gestión, estuvieron sobre 50. Ahora estos 2 índices están no superiores a 20. Es decir, ingeniero, 1 es demasiado. Sí. Bueno, la norma dice, en un caso, máximo 8 interrupciones en promedio por cliente al año. ¿La norma de quién? La norma del CONELEG.
del Consejo Nacional de Electricidad. Bueno, cambio esa norma porque veo muy mediocre esa norma. Yo viví 4 años en Estados Unidos y nunca se me fue la luz. No, me equivoqué, señor presidente. Son 4 máximo, 4. Y en tiempo son 8 horas. Les insisto, Sí. yo viví 4 años en Estados Unidos y nunca tuve medio corte ni de 30 segundos. No sé quién sacó esa norma, Rafael, pero me parece una norma absolutamente mediocre. Respondiendo a que sí, estamos mal, pero con esto vamos a estar menos mal. No, debemos estar bien. Vamos a revisar la norma, señor presidente, es una norma técnica que se Por si aplica acaso, en los todo el 2 años y país. medio que viví en Europa, tampoco me acuerdo haber tenido un solo corte de luz. Sí, bueno, esta norma, como le digo, la vamos a revisar, la vamos a actualizar si es que hay que rectificar como usted dispone. Pero sí hay que No resaltar- solo quiero que la revisen, Rafael, la nota es esa, que me den el informe de dónde surgió esta norma, de estándares internacionales o sencillamente, como antes teníamos 50 cortes, poner 4 cortes es bueno. Señor Son presidente, estándares internacionales, señor presidente. Yo Me lo conozco... explico, me lo solvente, porque insisto, yo he vivido en países del primer mundo, Europa y Estados Unidos, y no recuerdo haber tenido un solo corte de luz. Si me permite, señor presidente, aquí están 3 o 4 oficios de los cantones, de las primeras autoridades de Caluma, de Chandía, de Las Naves, de San Luis de Pambil, en donde reconocen el trabajo que se ha hecho últimamente. Reconocen que se ha disminuido drásticamente las introducciones Pero acá los señores periodistas no lo reconocen. Señor presidente, solo hay que acotar una cosa. Perdón, señor ministro, disculpe, porque hay que aclarar las cosas, ¿no? Solucionar problemas en las capitales donde más molestan, está bien. Pero justamente este fin de semana se quedaron en San Pablo, el Calzado, grandes sectores agrícolas y una población de San Miguel, se quedaron El Cantón 3 Chumbo. ¿Por qué días se va la luz? sin energía. El día del fútbol no hubo energía. Ayer bueno, eso fue un caso fortuito. Ayer cayó un Pero rayo. señor presidente, lo que nosotros sí reclamamos y hemos tenido muchas reuniones con el gobernador y con el señor, porque el señor gobernador ha provocado esas reuniones, de cosas tan elementadas como pasar 4 años en que no han comprado una motosierra para cortar las ramas que interrumpen las líneas de la provincia. Usted lo ha dicho, si eso es cierto, ya no es falta de recursos, Así es, no es ya no falta es falta de tecnología, es falta de dolencia, no falta de consideración. No, presidente, hay que ser muy claros. Es decir, en la provincia de Bolívar históricamente ha tenido problemas de calidad del servicio. Estamos atacando desde hace 2 años con un plan integral en la provincia de Bolívar con construcción de nuevas subestaciones, con remodelación y modernización de las subestaciones que existían. Estamos cambiando todo el tema de postes, que era una de las provincias donde todavía existían postes de madera. Estamos trabajando mucho en distribución, se ha hecho una inversión histórica aquí. Tenemos todavía mucho por hacer, entiendo la percepción y la preocupación de la ciudadanía, que efectivamente cuando siente un corte, a pesar de todo el esfuerzo que estamos haciendo, va a haber una molestia y por eso también nosotros nos sentimos responsables. Pero el trabajo que se está haciendo no tiene presente y lo que le está diciendo el gerente es que todos los indicadores han disminuido drásticamente y van a seguir disminuyendo. También ha habido cortes programados que se tienen que hacer por todo lo que se está haciendo. O sea, para poder sustituir todo el equipamiento que estamos instalando, tenemos que tener cortes que han sido programados, que han sido comunicados y que también generan molestias. Ya han sido comunicados. Sí, por supuesto, Es que presidente. ese es el problema también, ¿no? Es como para una carretera, arreglarla. Necesariamente, Exacto. mientras la estamos arreglando, va a tener que pasar por tierrita, etcétera, ¿no? Entonces, si no, no se puede arreglar. Entonces, como se están cambiando equipos, etcétera, debe haber cortes programados, como dice el ministro. Si no los quieren tener, no se puede arreglar. Pero en todo caso, Rafael Poveda, ministro coordinador de sectores estratégicos, mi tocayo. Una cosa, tú has descrito el esfuerzo que estamos haciendo, maravilloso. Pero aquí trabajamos por objetivos. Así es. ¿Cuándo Bolívar va a tener estabilizado su servicio de energía eléctrica? Hasta finales del próximo año termina el plan con una inversión adicional a la que hemos hecho de $15 millones, con un plan que ha preparado el gerente general, que ahí sí nos permite ya tener estándares a nivel nacional, es decir, estar como en las mejores... Ya se le va a ir la luz con todo el país, entonces, ya no solito. Claro. Señor presidente, No, entonces, 2014, 2015, podemos decirle a los Para bolivarenses cocinar con luz. ya que no va a haber cortes de luz. Considerando que a fines del presente año, señor presidente, 2013, ya está lista la columna vertebral que constituyen las 6 subestaciones. Hemos construido 2 nuevas y hemos repotenciado las 4 restantes. El sistema de explotación está... ¿Cuántas veces han comunicado eso al pueblo de Bolívar? ¿Cuánta publicidad han sacado de eso? Recién Hay están que empezando. comunicar. Y hay que Falta explicarles que va a haber comunicación. cortes mientras reemplazamos equipos y que esto acaba el 2014 y el 2015 nuevamente se estabiliza el servicio eléctrico. señor presidente, nosotros Así somos estamos así haciendo, los- presidente.
Pero si los periodistas no lo saben. Ha sido oyentes de sus criterios, señor presidente. Yo me declaro un escucha suyo permanente. Y usted ha dicho algo, algo importante. La prioritario es lo prioritario, yo creo, y yo le he dicho, y antes de hacer esta pregunta a usted, hemos conversado con el gobernador, con el director de Bolívar, con el señor Astudillo, y yo he dicho, si el problema de Bolívar es la conducción de la energía, todos los postes, todo está dañado, son 40 años de obsolescencia. Eso es lo que estamos cambiando. Pero se construyen prioritariamente grandes edificios, grandes servicios en todo lado. Yo creo que primero son las redes secundarias, la principal, las columnas vertebrales, para arreglar después un bonito edificio. Ahí, sí puede ser. ahí sí está equivocado. ¿El edificio de quién es? ¿De quién es el edificio? De la CENEL. Ya, entonces la crítica es que CENEL construyó un bonito edificio. Bueno, ahora, porque en otros lados son horrorosos los edificios. No, la crítica no es que construyó, presidente, es que primero debieron arreglar el problema no son cosas excluyentes. Y por si acaso, donde más inversión tenemos es el sector estratégico. Y parte fundamental del sector estratégico es el sector eléctrico. Y yo le puedo decir, si me dijeran ahorita, ¿no? ¿Dónde es el sector que más hemos avanzado? El sector eléctrico. Hay una verdadera revolución. Pero usted lo ha dicho, 40 años que no se cambiaba un poste. Todavía tenemos rezagos del sistema anterior. Es que había mafias antes en la empresa eléctrica, ex empresa eléctrica. Además, de Bolívar. En Manaví eran los asambleístas sociocristianos los primeros en robar luz. Presidente, si me permite, parte también de estas obras integrales, complementarias del sector eléctrico en la provincia de Bolívar y que lo hemos impulsado también con el ministro Albornoz, es, por ejemplo, ya están terminados los estudios de las minicentrales hidroeléctricas Caluma, Pasagua y Tegreurco. Y ya estamos con un financiamiento, digamos, aprobado y está por definir el inicio de la construcción que podría ser en el año 2014, que igual le van a dar, digamos, localización de generación aquí en la provincia de Bolívar. Cada una tiene 3.5 megavatios. El plan de soterramiento que usted dispuso, parte del plan de soterramiento inicial va a empezar por Guaranda. Sí, eso significa enterrar los cables, ¿no? Eso, exacto, todo técnico eso es estético, ¿no? Y también obviamente parte del plan, que no solamente son edificios, sí son también la remodelación y la construcción de agencias de acuerdo a los estándares de la Revolución Ciudadana. Son horribles, ¿eh? Así es. La de CENEL y la de CNT son horribles. Así es. Eso es parte, pero obviamente lo principal es la calidad del servicio para el ciudadano y en eso es lo que estamos trabajando con los resultados que tenemos y que esperamos que hasta finales del próximo año, como le hemos ofrecido hoy día, estén terminados. Eso lo vamos a hacer, presidente. Ese es nuestro compromiso. Presidente, simplemente hay que encaminar y orientar dentro de otros temas. Por acá nos dicen, ¿qué pasa con Achimbo? El cristal es otra vía que da dolores de cabeza terribles. Sí, dolores de cabeza. Eso no es estatal, por si acaso. Pero está haciendo es que eso es lo que la gente no entiende, ¿no? O sea, esa no es una carretera del gobierno central, es el gobierno provincial y obviamente todo el apoyo para el gobierno provincial de Bolívar. Por eso precisamente creo que estamos interviniendo, ¿no? O sea, estamos interviniendo nosotros, pero no es una carretera del gobierno central. Señor presidente, es un apoyo al gobierno provincial. Pero sí sería que hoy una llamadita de atención, por favor. ¿Qué pasa con eso? No está cumpliendo con responsabilidad. Bueno, Fafo es el director de Obras Públicas. ¿Qué pasa, Fafo? ¿Cuál es la compañía? ¿Qué estamos haciendo? ¿Y cuál es la compañía que está haciendo? Estimado presidente, buenos días, estimada audiencia. Se está ya colocando carpeta asfáltica después de subsanar el tema de minas. Como le decía, como bien lo dijo usted, presidente, esta vía no es red vial estatal, sin embargo, estamos aportando con 40 kilómetros más. Está ya colocado 2 kilómetros más o menos de carpeta asfáltica de 7.5 centímetros, que va a quedar una vía de estándar a nivel... Pero con lo que tú dices, todo el mundo debería estar contento y aquí hay insatisfacción, de acuerdo a lo que puedo percibir. La insatisfacción que comenta el Popi es por el tema del retraso. ¿Cómo se llama? Popi. Ah, un seudónimo, presidente. Seudónimo, presidente. Pipo. Pero no es que te llamas Popi Jarrín. No me digas ese apellido. No, pero Popi ni a la Llanes, esquina, no, presidente. Popi Llanes. Es Galianes. Sí, no te llamas Popi Llanes, es que por ahí hay un Fafo Gavilán, entonces. Fafo, Popi. Fafo, nombre, sí. Allá. Claro, no es apodo. Presidente, lo que falta aquí en por eso Bolívar... Popi no excluía que sea nombre también. Presidente, lo que falta es información de nuestros... Ya, pero ¿por qué la insatisfacción? Porque falta información de los administradores que están asumiendo la responsabilidad. Si no hay información, de todo modo hay gente que está viendo cómo avanza. Le hemos dicho al gobernador y él está intentando hacer que los directores provinciales informen, comenten, porque a veces podemos nosotros posiblemente estar fallando, pero encontramos el descontento de algunos temas de parte de la población. Entonces, presidente, es cuestión de que ordene nomás y el gobernador le haga sentir bien, porque la Revolución Ciudadana está bienvenida a la provincia de Bolívar. Ya, pero mire, le insisto, estamos haciendo hasta cosas que formalmente no nos corresponden. Esa carretera no es nuestra. Y en lugar de, tampoco estamos para eso, ¿no? Pero voy a decir, bueno, gracias, que bien, tenemos crítica. Entonces, la pregunta es, ¿por qué la crítica, Fafo? Algo debe estar fallando.
Hubo un retraso, presidente, por el tema de minas. Tuvimos que... Sí hubo un retraso. Sí, eso es lo que no hemos dicho. Tuvimos que trasladar la maquinaria a Montalvo para de ahí traer el material. Hoy ya está subsanado el tema. Todas esas son bonitas explicaciones, pero no son justificaciones. Eso se llama falta de planificación. ¿Okay? Señor presidente, una buena planificación se establecen las minas. Presidente, señor presidente, juicio, está siguiéndole juicio a quien hizo los estudios. Señor presidente, la ciudadanía lo ve con muy buen agrado la construcción de las escuelas del Milenio, Simiatu, San Miguel de Bolívar y la tercera que viene en la parroquia de Salinas. Los ex armeros del Cantón Chimbo, hoy metalmecánicos con el apoyo que usted los da, quieren ser parte y ser la mano de obra que ayuden a la construcción de estas escuelas del Milenio, señor presidente. ¿Habrá esa consideración plena? Bueno, no sé si en las escuelas del Milenio, porque técnicamente supongo que habrá espacio para cerrajeros, para metalmecánicos, pero los armeros de Chimbo, primero, han tenido importantes contratos. Segundo, no creo que tienen que preocuparse porque van a seguirlos teniendo. Nosotros hemos dado fuertes incentivos, prioridad para economía popular y solidaria. Es decir, si hay que hacer escritorios de metal, etcétera, la prioridad tendrán asociaciones como los armeros de Chimbo. Señor presidente, hablando de agricultura, aquí hay un proyecto que ha venido planificándose y trabajándose por a lo largo de 6 años. Es el canal de riego Cachapamba, Corralpamba, San Juan Pamba, que incluso en cierto momento fue dirigido a usted luego de que el Consejo Provincial terminó los estudios. Llegó este oficio, le entrego una copia de este pedido, una entrevista que se ha pedido con el doctor Rafael Poveda, ministro, pero hasta el momento no nos han respondido, dicen la gente. Y nosotros no vemos aquí la oportunidad de lucirnos, sino de que usted sepa que hay cosas importantes en esta provincia que necesitan darse solución. 6 años en los que el Consejo Provincial ha hecho los estudios, la factibilidad técnica, pero lo que nos comentan de última hora, hemos investigado para preguntar, para conversar con usted, señor presidente, es de que el Consejo Provincial terminó los estudios, pero no tiene el financiamiento. Y la Senagua no puede financiar porque el proyecto no está completo. O sea, solo es una parte de un proyecto que es interesante, pero, señor presidente, el clamor de esta ciudadanía es que usted nos dé la mano para solucionar estos inconvenientes tan simples, pero para esta gente tan importante. Germán, yo sí noto aquí cierta confusión. Qué bueno que el Consejo Provincial haya acabado los estudios. Yo también he acabado los estudios de alguna hidroeléctrica, multipropósito, que me lo financien todo el Consejo Provincial. O sea, lean la Constitución, la competencia de riego de los consejos provinciales, que no tienen plata, y nosotros tampoco. Por otro lado, nos acusan de querer explotar el ITT, de excesivo gasto público. O sea, a todos nos hacen falta, que es un proyecto interesante. En todas las provincias hay proyectos interesantes, pero esto es responsabilidad del Consejo Provincial. A mí sí me molesta un poquito, tengo que ser sincero, que ya los estudios están acabados, etcétera, pero no encontramos respuesta del gobierno central. Pero sí es competencia del gobierno provincial. Es que no tiene plata. ¿Y quién le dice que el Consejo Provincial no tiene plata y el gobierno central sobra plata? De hecho, por favor, ciudadanas y ciudadanos, tengan muy claro que dicen que hemos sido suertudos, que todo lo que podemos hacer es por altos precios del petróleo. El precio del petróleo, los ingresos petroleros no es ni la cuarta parte del presupuesto, pero así es la mezquindad de la clase política ecuatoriana. Pero en todo caso, ¿ya? Si es verdad que han aumentado los ingresos petroleros gracias a la renegociación de los contratos petroleros, si no todos se lo hubieran llevado, todo el efecto de incremento de precios se lo hubieran llevado a transnacional. Pero los consejos provinciales reciben proporcionalmente. O sea, no puede existir tal cosa como que el gobierno central hace mucho porque tiene grandes ingresos petroleros y el Consejo Provincial no tiene plata, porque ellos reciben proporcionalmente. Es decir, si a nosotros se nos han duplicado, por decir algo, los ingresos petroleros, igualito ha pasado a nivel del Consejo Provincial, no sé si me explico. Algo similar con los ingresos tributarios, ahí sí, por esfuerzo, ¿no? Por evitar evasión, hemos más que duplicado los ingresos tributarios. Eso significa que se han más duplicado los ingresos para los consejos provinciales. No existe tal cosa de que al gobierno central le sobra plata y los consejos provinciales no tienen plata, porque reciben proporcionalmente de lo que nosotros recibimos y logramos, como en el caso tributario, con nuestro esfuerzo. Entonces, eso debe tener clara la ciudadanía. Y esto es competencia de los gobiernos provinciales. Si podemos ayudar en buena hora, por eso estamos aquí, por eso está el ministro de Agricultura, por eso mañana el prefecto, con usted, con los interesados, pueden hablar con el Ministerio de Agricultura o con Senagua, que también está aquí, para ver si se los puede ayudar, pero que quede claro, riego es competencia provincial. Yo no puedo
hacer todo en este país. No puedo faltar calles, que seguramente faltan en San Miguel, en Guaranda, en Chimbo, porque es competencia municipal. No puedo empezar a hacer canales de riego porque es competencia provincial, y del gobierno central uno no puede, porque así como aquí necesitan esos canales de riego, multiplica eso por 24 provincias de la patria. Y en muchas provincias se necesita hasta mucho más. Entonces no puede, se desinstitucionalizaría el país, ¿verdad? Debemos cada quien actuar de acuerdo a nuestras competencias, y cuando falten recursos, no creer que al otro le sobra, a todos nos falta, pero ver cómo coordinamos. Pero sí me molesta un poquito, ya están los estudios acabados y usted no ha hecho su parte. ¿Qué parte? Es competencia del gobierno provincial. La pregunta no fue esa, a ver, vamos pero sí lo siento un poquito así, ¿no? Como que si ya está la comunicación, ya acabaron, no estoy criticando, cuidado, es con muy buena intención. Ya acabaron los estudios, ya nos comunicaron, ¿y por qué no hemos reaccionado? Señor presidente, no podemos hacer todo. Queremos, mejor dicho, la gente necesita el apoyo suyo. Lo que nosotros estamos denunciando es que en la prefectura... Una de las más grandes falencias de este país, mi querido Germán, es riego. Así ¿Y sabe cuántos miles de millones y esta provincia pobre necesita? Pero por otro lado, nos hacen marcha para no aprovechar el petróleo. Y la prensa corrupta apoya esas marchas para ver si quiebra el gobierno. Entonces logremos consenso, lleguemos al primer consenso, que se necesita harta plata, ¿verdad? Y para eso se necesita aprovechar nuestro recurso natural. Presidente, quiero aprovechar... Por si acaso, uno de los destinos de los ingresos del ITT es precisamente para riego. Y por eso es una estamos grandes apoyando, falencias presidente. Y caminos vecinales, porque la mayor parte de la pobreza es en el sector rural. Presidente, parece que en Bolívar lo que falta es armar mejores hombres de equipo de trabajo dentro de lo que es la Revolución Ciudadana, que nos unamos todos, que nos fortalezcamos. Ha habido mucha división en la provincia, eso uno es de los innegable. puntos importantes, ojalá, presidente, nos ayude el tema de la comunicación. Tenemos radios y hablamos por nosotros, la provincia de Bolívar, radios que llegamos a 3 cantones. Estamos desiguales, presidente, de la mano, ayude, nos falta peso político. A algunos de aquí no les interesa que a veces hablemos, reclamemos y protestemos. Ayúdenos, denos esa posibilidad de llegar a por lo menos a la provincia de Bolívar. Hablen, protesten. Siempre cuando se diga la verdad. Nosotros decimos la verdad, presidente. Pero en todo caso, no, es que algunos no la dicen, ¿no? De repente. No somos prensa corrupta. Pero en todo caso, mire, se está haciendo todo un reordenamiento de frecuencias, que también, ¿cómo ha sido tergiversado? Ustedes son radiodifusores, ustedes conocen la ley. Cuando no se paga 2 años, pues la frecuencia, la ley impone, después de los 6 meses cancelar, si no, Contraloría nos glosa a nosotros. Se quita una frecuencia, atentado a la libertad de expresión. 6DH, Correa está clausurando radio. Y de repente son radios musicales, radios deportivas, pero es persecución política. Y así presentan todas las cosas, porque hay gente solo encargada de mal informar, ¿verdad? De distorsionar todo. Pero en todo caso se está haciendo un reordenamiento histórico en la repartición de frecuencias, que ustedes saben lo que era eso. Era una corruptela total. El presidente de la ERE en un momento tenía 20 frecuencias. Todo eran amarres, etcétera. Estamos tratando de democratizar todo aquello. Entonces, el momento oportuno. Aquí está el ministro de Telecomunicaciones. Mañana reúnanse con ellos. Está para atender al público y planteen esas inquietudes. Y con todo gusto, esa es nuestra intención. Potenciar, democratizar la frecuencia y potenciar radios locales que son mucho más auténticas, porque cuando ya son radios estas nacionales ya se vuelven más empresas que radios, ¿verdad? Con el fin de lucro, acumulación, dependen de los patrocinadores, tienen intereses, etcétera. Aquí en las radios locales se siente más el periodismo puro. Entonces nos interesa, a nosotros somos los más interesados en potenciar esta clase de radio. Hable mañana con el ministro de Telecomunicaciones. Señor presidente, estamos haciendo un reordenamiento histórico de la frecuencia. Señor presidente, su apreciación es la más acertada, es que los medios de provincia no defendemos la banca. No defendemos la banca, apenas el banco del el parque, banco del pueblo. Del parque, el banco nada del más. parque. Pero se le da un ejemplo que no es irrelevante. ¿Usted cree, cuando estas grandes cadenas de televisión, cuando las grandes radios nacionales hacen propaganda del Banco de Pichincha, el Banco de Guayaquil, es que van a apoyar a un gobierno que trata de poner en orden a los bancos? ¡Jamás! Hay intereses cruzados. Además que muchas veces eran de los mismos bancos esas radios. Señor presidente, una consulta. Y vamos a ponerle en contexto para que no veamos solo lo malo, hay que ver todo. A pesar de los grandes avances que este gobierno ha hecho, históricos en el país en educación, porque los ha hecho, ¿no? Ha arreglado el problema de los sueldos de los maestros, ha mejorado instituciones, ha hecho miles de cosas. Hay algo que está faltando, y es la mejora de los sueldos para cierto sector de maestros que hoy por hoy, ganando un sueldo similar o un poco más alto, están trabajando un poco más del doble que antes lo hacían. Señor presidente, no desconociendo el trabajo. ¿Qué segmento de maestro, por favor? Quienes tienen 18, 20, 22, 23 años de actividad, no han logrado una alza
con respecto a su aumento del trabajo. Ellos dicen, nosotros no, nosotros consultamos con la gente, señor presidente, dice, nosotros no estamos opuestos a trabajar las 8 horas, pero si antes ganábamos $800 y trabajamos 4 horas y media, o 10 meses al año, hoy trabajamos 11 meses y trabajamos 8 horas, el sueldo es el mismo y ya los gastos se duplican. Antes una maestra, madre de familia, podía salir de su escuela o su colegio y ir a hacer el almuerzo, hoy tiene que pagar almuerzos. Y hay muchos inconvenientes que hay que solucionar con los maestros, un mejor sueldo. Le agradezco su pregunta, pero lo que me está diciendo es sorprendente, perdone. Primero, o sea, nadie puede negar, usted lo ha reconocido, que se ha incrementado sensiblemente el sueldo. Ese sueldo que usted acaba de nombrar, $800, es el sueldo para empezar. Es el maestro que recibe el nombramiento, ¿no? Antes era $300. En todos los niveles se han aumentado los sueldos. Pero ¿qué pasa? Precisamente por los bajos sueldos, en la realidad trabajaban part-time, pues los maestros trabajaban 4 horas y después se iban de taxista a atender la tienda en la casa, etcétera. Entonces ahora le hemos pagado mejor, pero hicimos las 8 horas. 8 horas la jornada laboral normal. Es lo que siempre se vio trabajar. Fíjense lo que usted me está argumentando. Como antes se trabajaba menos de la jornada, entonces ahora hay que aumentar más los sueldos porque ya no tienen tiempo para ir a cocinar, etcétera. No es ahora que está mal, era antes que estaba mal. Además, yo he sido maestro, no sé si usted lo ha sido. ¿Qué maestro ya puede trabajar menos de 8 horas diarias? Significa que no se estaban haciendo las cosas bien. Ahora es que se están haciendo bien las cosas. Antes estaba mal. Y se han aumentado los salarios. Entonces no me puede comparar, no me pueden reivindicar derechos en función de que antes yo solo trabajaba 4 horas, tengo que trabajar 8 horas. Lo sorprendente es que antes haya trabajado 4 horas. Ahí sí estaban, perdónenme, o sea, perjudicando al pueblo ecuatoriano, perjudicando a sus alumnos. Ahora es que se está haciendo lo correcto. Por eso lo llaman dictadores. Porque en un país donde había una anarquía total, un desorden total, donde nadie cumplía la ley, donde todos hacían trampa, ahora que hay el imperio de la ley, que están las normas claras, se exige, es que somos los malos. No, antes era el problema. Ahora se está haciendo lo correcto. Señor presidente, se convocó a elecciones en el país. ¿Usted puede dar anunciando algunos precandidatos para Bolívar? ¿Ya están listos? Porque por aquí algunos están esperando a lo mejor esa noticia. ¿Qué gol meta usted? Nosotros somos un movimiento democrático, yo no soy el que nombro a los candidatos, son procesos, por supuesto, somos un movimiento disciplinado, somos revolucionarios, debemos tener una disciplina muy grande. Entonces el Buró Nacional sí tiene capacidad de veto en un momento dado, decir, no, esto no puede pasar, si nos ponen a alguien cuestionado, etcétera, ¿no? Pero le puedo decir que en Bolívar todavía no están definidas. No va a ir nadie de peculado, que esté por problemas de peculado. Pero cuidado también, que aquí antes de elecciones todo el mundo es ladrón, ¿no? Claro, todo el mundo, sí, o sea, correcto. Esa es la típica, perdónenme, la mentalidad política ecuatoriana. Ahí tiene que hablar fiscalía. Yo quiero reemplazar al otro, entonces el otro ya es un sinvergüenza. 3 meses antes, después se olvida. Y 3 meses, antes de los 3 meses también se olvidaron, ¿no? Uno es honesto a tiempo completo, no solo antes de las elecciones. Entonces tiene que denunciar estas cosas siempre si son reales. Entonces ya estamos curados de espanto en esas cosas. Pero bueno, lo que sí le puedo decir a algunas políticas. O sea, no, el que esté aquí por ambiciones personales, por un puestito, por una carrera política, que nunca he entendido qué es, ¿no? Primero llegar a concejal, luego alcalde, luego prefecto, luego ministro, luego vicepresidente. Váyase a otro movimiento. Aquí todos somos militantes de la Revolución Ciudadana y serviremos de donde ese proceso histórico nos requiera. Entonces, con ese criterio, pese a que, como ustedes saben, las encuestas nos da como el movimiento más fuerte en Bolívar, nuestra política siempre ha sido lograr la mayor cantidad de alianzas posible, el mayor consenso político, base política, para sacar lo más rápidamente adelante la reforma. Entonces, o sea, lo que le quiero decir es que la visión es, si es necesario ir en alianza, pues así se hará. Aquí no vamos a defender espacios grupales, peor individuales, de ninguna clase. Señor presidente, el INE ha determinado y lo ha registrado la provincia de Bolívar como una de las provincias pobres por necesidades básicas insatisfechas. Desde ahí es que la ciudadanía se motiva y dice, vamos a respaldar las decisiones del primer mandatario en la explotación del Yasuní y Teté, y lo hace con firmeza, porque sabemos que si en los 6 años se han dado cambios importantes a favor de Bolívar. Entonces, con mayor recursos, vendrá mejores condiciones para los bolivarenses. ¿Se podrá llevar acciones conjuntas entre productores para establecer franjas de precio del choclo, del maíz suave, alrededor de
más de 12.500 personas viven de la producción del choclo, señor presidente. Dialogábamos con el director del MAGAD. Decía que se lo puede establecer mediante vía decreto. ¿Será posible, señor presidente? ¿Qué cosa vía decreto? Establecer una franja del precio de choclo, igual que el precio del arroz. Bueno, esos serán ya análisis técnicos. Bueno, choclo es maíz, ¿no? Claro. Y el maíz sí tiene un precio de sustentación. Siempre lo ha tenido. Pero la venta del tierno es... Varía. Bueno, eso es más complicado, porque Sí. eso es el minorista, etcétera, ¿no? Pero el precio del maíz está controlado, yo creo en los precios de sustentación, no creo en esto del libre mercado, la mano invisible, tan invisible que nadie la ha visto, ¿no? Entonces, esos precios, el del arroz, también están controlados. Pero usted menciona algo muy importante. Bolívar es las provincias con mayor nivel de pobreza por necesidades básicas insatisfechas, que dicho sea de paso el indicador más duro, ¿no? Porque así falte solo agua potable, se sigue siendo pobre, así se tenga el resto. Y todavía queremos decir que nos sobra plata, porque ese es más o menos el mensaje, ¿no? Correa en su ambición quiere explotar el ITT porque un dictador con ánimo de despilfarro ya no tiene dónde más gastar. O sea, debemos suponer que ya todas las necesidades básicas están satisfechas, y no es así. Quiero decirles también que uno de los objetivos de los fondos del ITT es para agua potable y alcantarillado de todo el país. Pero solo eso nos cuesta cerca de 4.000 millones de dólares. El Yasuní ITT nos va a dar unos 16.000 millones sin la franja intangible. De eso, 16.000, solo 4.000 millones para agua potable y alcantarillado. O sea, requerimos recursos urgentemente. Por si acaso, artículo 263 de la Constitución, sobre la discusión que tuvimos hace un momentito. Los gobiernos provinciales tendrán las siguientes competencias exclusivas, sin perjuicio de las otras que termine la ley. Numeral 5. Planificar, construir, operar y mantener sistemas de riego. Así que qué bien que hayan acabado los estudios de ese sistema de riego. Eso es competencia provincial. Hay que buscar la plata. Ayudaremos, sí, en lo que se pueda. Pero no nos lo impongan como que sí es culpa nuestra que no esté. Señor presidente histórico, y le agradecemos a usted por permitirnos mantener este diálogo. Antes imposible mantener diálogo con el señor presidente. Pero ahora que no hay libertad de prensa, pues pero eso lo dice los que no demás lo diga medios. usted. Claro. Que me diga un periodista de este país Permíteme solo... que haya sido censurado previamente, que haya recibido la cortarlo. llamada de un funcionario del gobierno para decir, usted no puede decir esto. Señor presidente, permítame cortarle un segundito. No podemos dejarle ir mientras no saquemos todo. Ya mismo se nos va el Si no se va el presidente. No se va. Señor presidente, el problema de la uria en la provincia de Bolívar. La uria en ocasiones, este año que pasó, casi todos los agricultores del cantón San Miguel, Chimbo, entre otros sectores, se quedaron sin uria, señor presidente. Hay que tomar una acción para que esta gente que le ataca por todos lados, si no es el clima, y si tiene un buen año, le ataque el bajo precio. Y la ganancia, y una sola vez que siembran al año, cualquier recurso adicional como el ahorrarse en la uria es fundamental para su subsistencia. No sé si nos ataquen por todo ello, ¿no? Pero cabría preguntarse que antes había uria subsidiada por el Estado. Entonces se quejan de que no le llegó, que está funcionando mal. Antes no existía. Sí, no existe. Entonces son sistemas difíciles de manejar. Estamos hablando, qué sé yo, serán millones de sacos de uria. Y algunas veces hay no poca corrupción, con todo respeto, pero con toda claridad, de parte de ciertas organizaciones campesinas, con las cuales colaboramos para el reparto de la uria, y muchas veces venden y dejan a sus miembros, a sus agremiados, sin el producto. Entonces, primero recordar, antes no había uria subsidiada, ahora podemos criticar el sistema de distribución, antes no existía. Segundo, es cierto que hemos tenido problemas ahí y estamos rediseñando el sistema para optimizarlo, ¿no? Entonces, en esto habrá noticias en los próximos meses, porque se está haciendo un estudio para optimizar el sistema de distribución de uria. Pero en todo caso, cualquier inquietud ya más directa, mañana nuevamente pueden reunirse con el ministro de Agricultura. Señor presidente. Una sola última petición de San Miguel, la tierra de los maestros. También a nosotros. Tenemos que aprovechar, estoy en la casa. Claro. Una extensión de la UNAE para San Miguel, señor presidente, ¿es posible? Bueno, San Miguel es tierra de maestros, sí. No excluimos aquello, pero primero tenemos que consolidar
Usted sabe, recién se está construyendo, va a empezar a funcionar el próximo año, consolidemos eso, la matriz que estará en Azogues, ya está construyendo, ya está la escuela modelo, experimental, preciosa. Y luego veremos la necesidad de extensiones y por supuesto no excluimos en absoluto San Miguel, más aún por lo emblemático, ¿no? Porque San Miguel de Bolívar es tierra maestra. Señor presidente, su gobierno se ha caracterizado por ser un gobierno planificador, un gobierno que ejecuta y evalúa. Su presencia acá en Bolívar precisamente será para el cumplimiento de estas acciones, lo tenemos la seguridad. Y en el tema de la ley de comunicación, que usted hace referencia a los medios, nosotros somos muy claros y apoyamos la ley de comunicación porque hay artículos que respaldan nuestro trabajo, respaldan nuestra labor periodística, inclusive nos da la seguridad para guardar la fuente. Estos son beneficios. Y otro tema importante que lo vemos dentro de la ley de comunicación, señor presidente, producción nacional. Esto articularía también el desarrollo económico en las provincias. Acá tenemos la Magdalena, la Asunción, San Pablo, la provincia de Bolívar, escenarios para hacer producción nacional, producción cinematográfica, muy distintamente a la producción de promoción de países extranjeros. Señor presidente, lo vemos y aplaudimos estas iniciativas y estas decisiones. A ver, usted mencionó en primer lugar evaluación, precisamente eso es lo que más hacemos en el gabinete. Ya empezó hace una media hora de gabinete, se empieza viendo características culturales, turísticas del cantón y la provincia y necesidades socioeconómicas. Luego también tiene una hora el gobernador para exponernos todos los problemas de la provincia y se tratan de resolver con todo el gabinete en conjunto. Sobre la ley de comunicación, qué bueno que haya periodistas, gente honesta que reconozca, porque el peligro de la ley de comunicación para los grupos de poder es que es tan buena que otros quieran copiarla, porque eso es lo que temen, porque con esto se acabaron los abusos, y no los abusos al presidente. Nosotros hemos ganado la guerra de comunicación, la gente no cree en nosotros y no en esos medios. Los abusos a los ciudadanos, pero sobre todo a los propios periodistas, porque muchos de ustedes han de haber trabajado en esos medios. ¿Dónde está la censura previa? En esos medios, que el dueño le dice lo que tienen que publicar, lo que tienen que callar, etcétera. Tercerizaban, pagaban a destajo. O sea, por artículo presentado les pago, no había estabilidad, no había hora extra, no había nada. Entonces, una de las principales víctimas de las grandes empresas dedicadas a la comunicación, tratando a un derecho a la información como una simple mercancía, eran los propios periodistas. Y también lo que no se habla es que la ley de comunicación incluye, entre otras cosas, la industria artística, la producción nacional. Correcto. Estamos importando propaganda, estamos importando canciones, películas, etcétera. Entonces se establece un componente nacional, por ejemplo en radio, ¿no? 1 a 1. Una canción, me parece que es 1 a 1, ¿no? Sí, 1 a 1. Una extranjera, una nacional. Y con eso se va a potenciar grandemente la industria artística nacional. Le tienen temor a la responsabilidad ulterior, y la responsabilidad ulterior es no mentir. ¿En qué país no existe responsabilidad ulterior? ¿Qué libertad puede entenderse sin responsabilidad? Así como no hay responsabilidad sin libertad. Tú eres responsable, pero no puedes tomar opciones. No existe esa responsabilidad sin libertad. De igual manera no existe libertad sin responsabilidad. ¿En qué país del mundo el periodista no debe hacerse responsable de lo que dijo, de lo que informó, etcétera? En todo el planeta. Aquí quieren tener patente de curso para insultar, mentir, etcétera, y todo dejar en impunidad. A otros lados con esos cuentos. Muchas preguntas tenemos, presidente, pero aprovechamos su visita y siempre, como me he dicho, queremos sacarle provecho. Parece que se nos viene la construcción del Instituto Territorial 3 de marzo para Chimbo. Bien por Chimbo, porque eso de los armeros como que quedó medio raro, presidente, cuando vinieron muchos policías con las armas que ahora ya no se hace, por ley ya no se debe hacer, pero se viene un instituto regional para Chimbo el 3 de marzo. A ver, me cogió en curva, probablemente es así, todo eso está planificado. Se habla de 8 a 10 millones de dólares posiblemente. Instituto Superior Técnico, Instituto muy probablemente 3, sí, y dedicado a metalmecánica, ya está planificado, Fafo. Sí, presidente, está ya en el proceso de precontractual para su construcción por un valor de aproximadamente 9 millones de dólares. Es en el Instituto 3 de marzo, encargado de la CENESID para la construcción. ¿Y qué orientación tiene el Instituto Técnico agropecuario? Agropecuario, no metalmecánico. Sí. Ya, miren, le insisto, o sea, esto está planificado, somos gente seria, gente que no estamos aquí para ganar próximas elecciones, sino estamos pensando el país del futuro, ¿no? Nuestros hijos, los hijos de nuestros hijos. Entonces estamos rescatando algo que fue destrozado, abandonado, la educación técnica. Y se están construyendo, creo, como 20 institutos tecnológicos, y qué bueno que uno de ellos esté aquí en San Miguel. Está botado un edificio en Guaranda del 911, presidente, y no sé cuándo lo vamos a recuperar tras del hospital viejo. Sí, tras del hospital viejo. Del problema, presidente, que yo voy a informar, puesto que está un contratista incumplido, está fuera del país, y estamos ya declarando... O sea, mire,
¿Cómo quisiéramos que todo sea culpa nuestra, responsabilidad? Pero la culpa directa para solucionar. Pero todavía hay mucha irresponsabilidad del país. Entonces tenemos un contratista incumplido. Por supuesto, esto no me dicen, me mandan a inaugurar el de Puerto Viejo, que está bien bonito, pero no me dicen el de Guaranda estaba paralizado. Pero la ruta del Tornado, lo que decía Torneado, perdón, es la vieja Vía Flores, ¿no? La ruta del Torneado, ¿no? Tornado, si estoy confundido con los tornados que sí sufríamos en Estados Unidos. Y así se iba la luz. Ya me dijo Popi, señor presidente, de cara a bondad, póngale. No, estaba hablando de acá, Fafo, pero el que está atrás. Pero en todo caso, malos diseños. ¿Quién diseña? Son contratistas privados. Se hacen concursos, gana un consultor, diseña. Entonces, fíjese, la falta de capacidad y responsabilidad, entonces tenemos malos diseños. Sí. Entonces, es difícil luchar contra todas estas cosas, pero cada vez estos problemas son menores. Señor presidente, hay una iniciativa, señor. Vamos a acabar la última ronda. Señor presidente, hay una iniciativa que usted ha tomado y lo vemos con muy buen agrado. Traer médicos especializados, y hay oposición también, pero acá en Bolívar acá en Bolívar no hay problema, no nos hagamos lío, pero no nos hagamos lío. Le hago una propuesta a estos señores que son del MPD, que hablan en nombre de todos. Fabuloso, hemos dicho, vamos a traer 1000 médicos de familia porque no hay en el país. Y no nos quieren ir a la Amazonía, no quieren venir a Bolívar, etc. Ahí dicen, hay médicos de sobra, maravilloso. Denme la lista de 1000 médicos, que yo los pueda mandar donde sea, ni siquiera les exijo especialización en medicina familiar, que tengan algo de preparación y experiencia en medicina familiar, y yo voy a traer los 1000 médicos cubanos. Lanzada la invitación, ¿eh? Ustedes son testigos, es más, que les traigan a esta radio, estas federaciones médicas y todos estos politiqueros disfrazados de representantes gremiales, con los 1000 médicos que estarán dispuestos a ir a Tihuinza, a Paquilla, a Taiza, a Suyufindi, a Caluma, a San Miguel, etcétera, ¿ya? Sin incondicionalmente por su trabajo, y si es posible que tengan especialización en medicina familiar, pero ni siquiera eso les exijo, aunque sea que tengan algo de preparación. Vamos a ver cuando nos pasan la lista de 1000. Vamos a ver. La gente ni deja hacer. ¿Se va de viaje, presidente? Sí, el sábado próximo empezamos una gira bastante larga, pero bastante importante. Francia, Rusia, Bielorrusia, y luego Francia. Señor presidente, eso más o menos el 10 de noviembre. Lamentablemente el tiempo. Señor presidente, el instituto es en Chimbo, usted dijo el instituto en San Miguel, porque hay aquí un instituto pedagógico. El instituto es, por eso no, yo le dije que me cogieron en curva, no sabía. O sea, todo esto está planificado. Se van a hacer 88 escuelas del milenio, está planificado, los centros de salud están planificados, la UPC planificada y los institutos tecnológicos planificados, pero no me lo sé de memoria todo. Gracias, señor presidente. Muchas gracias por estar comparecer ante los oyentes de estas emisoras y de esta gran cadena que... Claro, eran los armeros, no era Chimbo, tiene razón. Claro, los armeros. Señor presidente, faltó hablar del MLG. Bueno, es lo único que nos falta lograr. Ya ganamos una sola vuelta y mayoría en la asamblea. Le gana Macará. Ya Coronel Cotopaxi, que fue número objetivo por los 50 años, clasificó la selección, solo falta medir campeón. Señor presidente, concluimos con la entrevista. Lamentablemente este tiempo suyo es muy preciado y muy corto. Me han tomado como 1 hora y media. Gracias, no ese privilegio. Y si no nos pidieran corte, pasaríamos unas 2 más conversando. Que está esperándome todo el gabinete. Señor presidente, muchas gracias. Quiero dejarles sus palabras finales y para agradecer a los oyentes que siguieron a través de todas las emisoras de la provincia de Bolívar y Chimborazo esta entrevista. Solo agradecer a San Miguel y a Bolívar, a ustedes por supuesto por esta entrevista dura, pero así es su trabajo. Lo importante es ser objetivos. No existe la imparcialidad. Es decir, ustedes pueden ser de izquierda, derecha, que les caiga bien, les caiga mal. Lo que no pueden hacer es perder la objetividad. Así es. ¿Ya? Como periodista profesional, perdón que les diga. Y yo como académico. Yo puedo estar, de hecho soy parcializado. Yo estoy por mi país, por Latinoamérica, por los pobres de la patria. Pero no puedo perder la objetividad. En fútbol yo soy melecista. Pero no puedo perder objetividad si soy comentador de fútbol. Puede decir, si Melé jugó mal y por eso fue goleado, bien hechito fue goleado, porque jugó mal. ¿Me explico? Entonces, nadie es imparcial, pero todos debemos ser muy objetivos. Entonces, gracias por esta objetiva entrevista. Y en todo caso, el mensaje a los bolivarenses, aquí estamos para trabajar por Bolívar, por la patria entera. No hemos resuelto todos los problemas, sería una locura decirlo, y hay todavía mucha falla. Pero también de repente miremos atrás y veamos cuánto camino se ha recorrido. En estos momentos Ecuador, ejemplo, para América Latina y para el mundo, uno de los países de mayor desempeño, mejor desempeño económico y social. Así que nos roben todo, menos la esperanza. Nos falta mucho por andar, pero es mucho lo que hemos avanzado y seguiremos cada vez de mejor manera, cada vez a mayor ritmo, a mayor velocidad. Así que un abrazo a todas y a todos y muchas gracias por recibirnos este fin de semana. Muchas gracias, señor presidente. Con esto concluimos esta importante entrevista. Agradecemos a todas y cada una de las emisoras que en todo el país se enlazaron con nuestra señal. Muy buenas tardes, porque ya son las 12 en punto del mediodía.